Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a la palabra del Señor. El tema de hoy se llama Conociendo al Espíritu Santo. Amén. Conociendo al Espíritu Santo. Es bien importante que nosotros conozcamos a nuestro Dios. Saber que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo, pero es un solo Dios. Amén. Entonces, hablemos un poco acerca del Padre. Es un ser infinito que ha existido siempre. Él es eterno, Él trasciende el tiempo y el espacio y Él es el creador de todo lo que existe. Amén. Él es el Padre. El Hijo, Jesucristo, Dios hecho hombre, hecho carne, vino a pagar el precio por nuestros pecados y a mostrarnos la personalidad del Padre. Amén. Y el Espíritu Santo, Dios Espíritu, amor, Él es luz, Él es poder, Él es sabiduría, Él es paz, Él es entendimiento, consejo, conocimiento, temor del Señor. Amén. Todo comienza desde el libro de Génesis. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 1, versículos 1 y 2. Acuérdense, el tema es conociendo al Espíritu Santo. Él ha existido, Él es Dios Espíritu, Él ha existido por los siglos de los siglos. El libro de Génesis, recuerden, el libro de los principios o los orígenes, desde aquí nos habla la palabra acerca del Espíritu Santo. Amén. Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. Amén, ¿ya lo tiene? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Esto veamos bien desde el principio. En el principio, ¿quién creó todo? Dios. Dios creó los cielos y la tierra, por lo tanto Él creó todo lo que existe. Amén. Él es el creador de absolutamente todo. Por lo tanto, Él es digno de recibir toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda adoración, por ser el creador de todo. Versículo 2. No sabemos cuánto tiempo pasó del versículo 1 al versículo 2, porque vean lo que ya dice en el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Desordenada. Aquí ustedes pueden pensar, meditar. Si Dios es un Dios de orden, ¿por qué aquí ya la tierra estaba desordenada y vacía? ¿Verdad? Vacía, vana, sin provecho. Pero dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las tinieblas. Cuando la palabra del Señor se refiere a las tinieblas, recuerden que hubo ángeles caídos que fueron lanzados a la tierra. Podemos ver que Dios es luz. ¿Verdad? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Verdad? Las tinieblas las podemos ver como maldad e ignorancia. La luz la podemos ver como el bien, el conocimiento. Todos los días hay una lucha entre el bien y el mal. Y también dentro de nosotros, todos los días. ¿Verdad? Entonces nosotros aquí tenemos que entender esto. Dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. A causa de estas tinieblas, la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Vale? Entonces dice, ¿qué dice? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Una persona viva se mueve. Un muerto ya no se mueve, porque ya no hay vida. Entonces, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Desde aquí vemos la batalla entre el bien y el mal. Nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Y qué pasa? Dios viene a morar dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón. Nosotros vivimos. ¿Por qué? A causa del Espíritu. ¿Amén? Amén. Entonces, primero yo les quería enseñar esto para que vean que desde el principio ya hay una batalla entre el bien y el mal, entre las tinieblas y el Espíritu. Ahora, tenemos que conocer al Espíritu Santo, el Espíritu Santo que ya vive dentro de ti desde el momento que le abriste la puerta a Dios, que le entregaste tu vida a Dios. Como yo se los he dicho, o sea, una oración no te hace salvo. Lo que te hace salvo es tener una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Y el Espíritu Santo que ya vive dentro de ti es el que te va a transformar de adentro hacia afuera. Amén. Entonces, miren,
Vamos a ir a la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versos 21 y 22. Entonces, aquí ya le entregamos nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo ya vive dentro de nosotros, pero tenemos que conocer al Espíritu Santo, amén. Entonces, segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22, amén. Dice así: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿La vieron? Ahí nos dice, el que nos confirma con vosotros es en Cristo, el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. La unción es, ¿qué es? Que consagrarte para Dios. Entonces, si tú ya entregaste tu vida a Cristo, tú ya estás consagrado para Dios. ¿Qué quiere decir consagrado? Tú ya estás apartado para Dios. Tú ya no puedes actuar como actúa el mundo porque tú ya estás consagrado, apartado para Dios. Tú tienes que ser diferente al resto del mundo. Amén. Entonces, ¿quién te ungió? Pues Dios, por la misericordia de Dios. No es que tú hayas escogido a Dios, sino que Dios te escogió a ti. Entre miles de millones de personas, tú eres un escogido de Dios. Amén. Entonces tú tienes que conocer al Espíritu Santo, dice en el versículo 22, el cual también nos ha sellado. Ya tenemos el sello de Dios. Estamos apartados para Dios. Le pertenecemos a Dios. Tenemos un dueño. Ese dueño es Dios. Amén. Entonces dice, no solamente te ha sellado, dice, nos ha dado las arras del Espíritu. Esas arras significa un anticipo, una garantía de que tú eres de Dios, que Él ya pagó por ti. Amén. Entonces dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. Notemos Espíritu con E mayúscula. ¿En dónde? ¿En dónde dice ahí en su Biblia? En nuestros corazones. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? En su corazón, en mi corazón. Amén. Por lo tanto, si Dios ya vive dentro de mí, está en mi corazón, pues debe de haber un cambio en mi vida. No, debe de haber un cambio, una transformación en mi vida. Ya no puedo ser la misma persona. ¿Por qué? Porque ya no gobierno yo mi vida, sino que el que la gobierna es Dios a través del Espíritu Santo que vive dentro de mí. Entonces, ¿por qué muchas veces no hay una transformación o un cambio en la vida de las personas? Porque no dejan trabajar al Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, una oración no te hace salvo, sino tu comunión con Dios. La relación personal que tengas tú con Dios. De esa manera es como viene un cambio. ¿Por qué? Porque tú dejas que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón y que Él saque todo lo podrido que hay en nuestro corazón. ¿Qué es eso podrido? Orgullo, soberbia, egoísmo, vanagloria, resentimiento, odio, raíz de amargura, falta de perdón. Eso es lo que hay en nuestro corazón muchas veces. Y como nosotros no hemos decidido soltar eso, el Espíritu no puede obrar, porque tenemos que dar fruto, ¿verdad? Si usted planta un árbol de naranja, ¿qué le va a dar? Lógico. Si usted es un cristiano, la gente debe de notar que usted es un cristiano. ¿Por qué? Por su fruto. No necesariamente estar hablando, sino por el fruto, el comportamiento. Amén. Entonces, eso es lo que se debe de entender. Por eso, este tema es conociendo al Espíritu Santo. Porque muchas veces no lo conocemos. ¿Por qué no lo conocemos? Porque no tenemos una comunión con Él. No tenemos una conexión con Él. Entonces, nosotros debemos de conectarnos. ¿Cómo nos conectamos con el Espíritu Santo? A través de su palabra, a través de la oración.
¿Por qué? Cuando usted lee la palabra de Dios y usted entiende la Biblia, ¿es por qué? ¿Porque usted es muy inteligente? No, es porque el Espíritu Santo le da la luz, le da el entendimiento. Porque el Espíritu Santo le revela la palabra, le revela lo que usted entiende. Porque el hombre natural no percibe lo espiritual, porque para él es locura, pero para nosotros es poder de Dios. ¿Por qué? Porque yo me estoy llenando de la palabra. La luz de Dios está sobre mí. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Entonces, ahí vemos que Él nos ha sellado y nos ha dado las arras, nos ha dado la garantía que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz, Él pagó el precio. Yo pagué, dice Jesús, yo pagué el precio por ti. Ahí está la garantía, Jesús dio su vida. Amén. Amén. Ahora mire, vamos a Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14. Efesios 1. y 14. Cuando lo tenga me dice amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Amén. Efesios 1, versículo 13 y 14. Dice así la palabra. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Aquí nos vuelve a decir, en él, ¿en quién él? En Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, usted escuchó la palabra y usted decidió si entregar su vida a Cristo o no. ¿Sale? ¿Por qué? Porque va a haber mucha gente que escucha la palabra pero la rechaza. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la rechaza? Porque todos nosotros tenemos un libre albedrío. Nosotros tomamos la decisión de aceptar la palabra o desecharla. Entonces aquí dice, habiendo oído la palabra de verdad, su palabra es verdad. ¿Verdad? ¿Amén? Amén. Entonces, el evangelio de vuestra salvación, el evangelio, las buenas noticias, esas buenas noticias, ¿para qué son? Para salvación. ¿Salvación de qué? Salvación de nuestras almas. Amén. Porque eso es lo más importante, tu salvación. Eso es lo más importante, porque creas o no creas, hay una eternidad, existe una eternidad. Entonces, lo más importante es tu salvación. Ya escuchaste las buenas noticias del evangelio, escuchaste la palabra. ¿Para qué te sirve el evangelio de vuestra salvación? Y habiendo creído ¿en quién? En él. Habiendo creído en él, ¿crees en Jesús? ¿Cuál es nuestra doctrina principal? Que Jesucristo vivió, murió, resucitó al tercer día. Él sigue vivo. Amén. Y sigue haciendo milagros y prodigios. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Y habiendo creído en él, yo creí en Cristo, yo creí que él vivió, murió y resucitó. ¿Qué pasa? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si yo creo, yo ya fui sellado, yo ya soy parte, yo ya soy posesión de Dios. ¿Sale? Él ya es mi Dios, mi Rey. Versículo 14, que es las arras. Nuevamente habla de las arras, la garantía, el anticipo. Las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Amén. Entonces nosotros ya somos su posesión, pero ¿para qué? Es para alabanza de su gloria, pero hasta la redención. O sea, va a llegar el momento, yo creo y me mantengo, el que persevere hasta el fin será salvo, dice la palabra, porque no nada más es creer y aceptar, sino permanecer en Cristo, permanecer, no regresar.
sino todo es para adelante, aunque vaya despacio, pero hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, amén. Entonces, ¿para qué? Para alabanza de su gloria, amén. Entonces aquí ya vimos que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, entonces el Espíritu de Dios ya vive dentro de nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, comenzamos una nueva vida. Debemos de nacer de nuevo, debe de haber un nuevo nacimiento, debe de haber un cambio. ¿Sale? Entonces, si no hay ese cambio, o sea, no, Dios dice la palabra que el que a mí viene no le echo fuera, no. Él quiere que tú te esfuerces por crear ese cambio. ¿Sale? No es de decir, ay, no, es que yo no cambio y no, yo no puedo y sigo haciendo lo mismo y sigo haciendo lo mismo. ¿Por qué es? Porque no te has esforzado. No le has entregado tu vida a Cristo al 100%. ¿Por qué? Porque muchas veces no quieres soltar el pasado. A veces decimos, sí, perdonamos a la gente, pero no es cierto. Seguimos guardando cosas en nuestro corazón. Seguimos guardando resentimiento, odio, amargura, falta de perdón, orgullo, soberbia. Jesús nos da ejemplo de humildad. Nosotros debemos de ser humildes. ¿Cómo puedes vencer la soberbia? Por medio de la humildad. Porque ¿quién eres? ¿Quiénes somos? Gracias a Dios estamos vivos. Amén. Entonces imagínense, cuando el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, Él nos muestra y nos enseña a ser agradecidos. Porque hay mucho que agradecerle a Dios. Desde el momento que abrimos nuestros ojos a un nuevo día, es motivo de agradecimiento. Cuando se viene a la congregación, porque esto es una congregación, es una reunión de personas que alaban y adoran a Dios. Entonces vengo a la congregación, hay tiempo de alabanza. Si falló la música, si pasó lo que pasó, pase lo que pase, yo vengo a alabar y no importa cómo, porque hay que alabar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Amén. ¿Por qué le alabo? ¿Por qué le adoro? Por agradecimiento. No solo por mi vida, sino por la vida de mis seres queridos, mis padres, mis hijos, mi esposa, por todo lo que hace Él en mí. Entonces, solamente, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno alaba y adora a Dios, porque hay una conexión con el Espíritu. ¿Por qué? Porque estoy conectado con el Espíritu y el Espíritu me está guiando y me está mostrando que hay que agradecer al Creador por sus bendiciones. Porque somos bendecidos. ¿Por qué? Porque ya el Señor dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya somos bendecidos. Amén. Entonces, ya soy bendecido. Entonces, ¿a qué vengo? A agradecer, a adorar, a reconocerle que sin Él nada podemos hacer. Como dice ¿dónde estaríamos si no lo hubiéramos conocido? ¿Dónde estaríamos en este momento? Pero Él ha sido bueno y Él ha sido misericordioso y Él nos ha dado una oportunidad de vivir en plenitud. ¿Verdad? De que cuando abrimos nuestros ojos, abrimos la ventana, vemos el cielo y vemos el amanecer. Es algo hermoso. Cuando antes ni siquiera nos dábamos cuenta de eso. Se nos hacía tan normal que nos parábamos como burritos, ¿no? Sin agradecer. Entonces, pero solamente eso lo puede hacer el Espíritu Santo que está dentro de ti. Porque no es necesario que yo te diga las cosas, lo que tienes que hacer. Porque el Espíritu vive dentro de ti. ¿Verdad? Entonces, todo lo que nosotros hacemos es por agradecimiento a Dios. Porque el Espíritu vive dentro de mí y Él me guía y Él me aconseja y Él me muestra lo que está bien y lo que está mal. Cuando nosotros aprendemos a ser guiados por el Espíritu Santo, en ese momento se termina la religiosidad. Porque nadie te tiene que decir lo que tienes que hacer. Tú lo haces por amor a Dios. Tú vienes aquí a la congregación porque te nace, porque quieres estar aquí. No porque te traigan o porque tengas que estar forzosamente aquí. Lo mismo pasa con los servicios. Tú lo haces por amor a Dios. Amén. Entonces,
ahí cuando nosotros entendemos esto se acaba la religiosidad, porque ¿qué es lo que pasa en las religiones? Te dicen lo que tienes que hacer, te ponen normas. ¿Sabes qué? Tú tienes que hacer esto y esto y esto. ¿Para qué? Para que puedas recibir algo de parte de Dios. Cuando no es cierto. Lo único que tú tienes que hacer es tener una comunión con tu Padre, con tu Creador, a través del Espíritu Santo. Por eso es conociendo al Espíritu Santo. ¿Qué hemos conocido ahorita? Que somos sellados. Ya pagaron por nosotros, nos dieron la garantía, las arras. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Ahora, igual, hubo un antes y un después en nuestra vida. Ahí mismo en Efesios, capítulo 4, versículos del 22 al 32. Efesios 4, 22 al 32. Amén. Amén. Hubo un antes y un después. Vean por qué. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. La palabra de Dios, hermanos, nos educa. La palabra de Dios nos enseña. Amén. La palabra de Dios es un manual de vida que debemos de practicar para que haya un efecto en nuestras vidas. Aquí nos dice que ya fuimos sellados. Qué bonito, qué hermoso. Yo ya tengo el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí o no? Pero ahora, ¿qué me dice la palabra? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Hay que quitar lo viejo para que venga lo nuevo. Amén. Desde el día de hoy usted está naciendo de nuevo. Amén. Entonces lo que ya pasó ayer, lo que hice ayer, lo que dije ayer, ya quedó atrás, ya es viejo. Ya lo de hoy es nuevo. Amén. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Despojaos del viejo hombre. Como era antes, yo ya ni me acuerdo. Si acaso nos acordamos solo para testificar y darle la gloria a Dios de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Amén. Pero nos dice, despojaos del viejo hombre que está viciado, que es malo, que el viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Y antes nosotros teníamos deseos engañosos. ¿Por qué? Porque queríamos alcanzar algo. ¿Para qué? Para hacernos más soberbios y orgullosos y altivos. El ser humano que no conoce a Dios, ¿qué es lo que quiere? Poder, fama, fortuna. Amén. Eso es lo que quieren. Entonces dice, está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Por qué son engañosos? Porque cuando logran conseguir lo que anhelan, su corazón sigue estando vacío. Porque no está lleno del Espíritu. No está lleno del Espíritu Santo. Entonces dice, por eso el versículo 23 nos aconseja y nos dice, y renovaos en el Espíritu de vuestra mente. Renovaos en el Espíritu. Si se dan cuenta ahí, Espíritu está con E minúscula. Se refiere a nuestro espíritu.
dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios purifica nuestros pensamientos, limpia nuestros pensamientos. Si antes usted tenía pensamientos malos, cuando usted lee la palabra de Dios, la palabra limpia su mente. Y usted va a pensar diferente, usted va a pensar positivo, usted va a querer crear en vez de destruir. Amén. Entonces, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. ¿Verdad? Vestíos del nuevo hombre. Un ejemplo, usted va ahorita al mercado, al tianguis, se compra ropa nueva y va a seguir usando la vieja y la nueva ahí guardada. No, si no, entonces ¿para qué fue a comprarse ropa, no? Si va a seguir usando la vieja, bueno, la ropa vieja. Entonces, así nosotros, si nosotros ya somos nuevos, pues tenemos que seguir renovándonos en la palabra de Dios. Entonces dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. ¿Ya vieron? Creado según Dios. Dios nos creó, pero ¿nos creó para qué? Según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. La palabra de Dios nos ayuda a santificarnos. La palabra santidad, apartarnos del pecado, apartarnos del mal. Si yo sé que en un lugar ahí yo peco y sigo pecando y es algo malo para mí, pues ya no voy a esos lugares. Amén. Si yo sé dónde estoy débil o dónde es mi debilidad, entonces huyo de ahí. No voy a seguir ahí. ¿Por qué? Porque voy a caer. Entonces, en la justicia y santidad de la verdad. Versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, algo bien importante, desechando la mentira. ¿Cuántos aquí siguen mintiendo? Gloria a Dios. Ahí ya mintieron. Dice, por lo cual, desechando la mentira. ¿Por qué? Usted tira algo a la basura, ¿por qué? Porque ya no sirve. Entonces la mentira ya la desechamos porque no nos sirve. ¿Ya vieron? Ya no debo de mentir porque no me sirve para nada el mentir. Tarde o temprano todo va a salir a la luz. Entonces dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Qué pasa si usted habla la verdad? Usted se va a ganar la confianza de la gente. Su palabra va a tener un valor porque usted está hablando cosas que va a cumplir. Por eso también la palabra nos dice que nuestro hablar sea sí o sea no. ¿Sale? Entonces yo no me debo de comprometer cuando no voy a cumplir. Amén. Entonces ahí nos dice, porque dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 26, para los enojones, airaos, pero no pequéis. ¿Te puedes enojar? Sí, Jesús se enojó cuando entró al templo y lo sacó afuera, estaba enojado. ¿Por qué? Porque tenía el celo de Dios. Pero, ¿qué dice? Airaos, pero no pequéis. Me enojo, pero ¿qué pasa cuando me enojo y si empiezo a hacer cosas que no convienen, si empiezo a sacar palabras de mi boca que van a dañar a otras personas sin pensarlo? Entonces dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no guardes ese enojo en tu corazón, porque ese enojo se puede convertir en raíz de amargura. ¿Sale? ¿Se van a enojar? Sí, pero ten cuidado cómo te enojas. ¿Qué es lo que sacas de tu boca? Porque acuérdate, de la abundancia del corazón habla la boca. Y Dios está trabajando en ti. Dios va a poner gente ahí que te va a hacer enojar. ¿Por qué? Porque te está moldeando y tienes que controlar tu carácter. Carácter no es cuando usted grita y se pone. No, carácter es cuando usted tiene dominio propio. Cuando usted se sabe dominar. Amén.
Entonces, entendamos eso. ¿Por qué? Porque no debemos de dejar que haya una raíz de amargura en nuestro corazón cuando guardamos ese enojo, o puede venir la falta de perdón. ¿Sale? Entonces, ahí nos dice, ¿por qué? Porque si hago eso, ¿qué me dice el versículo 27? Ni deis lugar al diablo. ¿Ya vieron? Que nosotros mismos le abrimos la puerta al diablo para que entre en nosotros, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros hijos muchas veces. Porque le damos lugar al diablo. Por eso, ya te enojaste, cállate, no hables. La respuesta blanda calma la ira, dice la palabra. ¿Verdad? Entonces, tenemos que orar para cerrarle toda la puerta al diablo, todas las puertas al diablo. Pero claro, no me voy a estar enoje y a cada rato voy a estar, y a cada rato voy a estar pidiendo perdón, no. Se trata de controlarme a mí mismo. Por eso dice la palabra, pero mejor eso se lo dejamos para la próxima semana. Ya les iba a dar un adelanto de la próxima semana. Entonces dice, ni deis lugar al diablo. Ahora versículo 28, el que robaba, no robe más, sino trabaje. Trabaje, ¿para qué? ¿Por qué? Porque Dios bendice el trabajo, Dios bendice la obra de nuestras manos, amén. Amén. Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Entonces nosotros tenemos que trabajar para hacer algo bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Ya vieron? Tenemos que compartir con el que padece necesidad. Amén. Nuestra mente debe de cambiar. Nuestra mentalidad debe de cambiar. La llave de la bendición es la obediencia, ¿verdad? Y el dar, también el dar es bueno. Usted dé. Dios le va a proveer y Dios le va a pagar. Amén. Entonces dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Cuidado con las palabras que salen de nuestra boca. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. La misma palabra de Dios nos habla en Santiago cuando habla de la lengua. De una boca no pueden salir bendiciones y maldiciones. Así como de la fuente no puede salir agua dulce o agua salada. ¿Sale? Tenemos que tener cuidado con nuestras palabras. ¿Usted cree que cuando decimos malas palabras eso le agrada a Dios? ¿Eso le agrada al Espíritu Santo? Ahora, si nosotros no podemos controlar todavía las malas palabras, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. ¿Sale? Nuevamente, volvemos a decir a Pedro, ¿por qué se dieron cuenta que él era del maestro? Por su forma de hablar. Así nosotros también, por nuestra forma de hablar. Llega el momento que ya usted no va a usar esas malas palabras para nada. Por eso les decía hace rato que nos decía la palabra, cuando leemos, limpia nuestros pensamientos. Y esa palabra, aparte de estar en nuestra mente, también va a estar en nuestro corazón. Entonces, ¿qué va a salir de nuestro corazón? Palabra de Dios. Amén. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Acuérdese, usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios, y usted tiene que construir con sus palabras. Dios hizo todo creó Dios todo por medio de la palabra. Amén. Entonces, nosotros cuando salga de nuestra boca lo que vamos a hablar, que sea para edificación, no pesimistas. Voy a hacer este negocio, y si no sale, y si no lo vendo, y si no me lo quieren comprar, y si no esto. No, usted, las palabras tienen poder, amén. Positivo para que edifique. Usted, por eso les digo, igual, ¿no? En la oración, bendecir a nuestros hijos, decirle a nuestros hijos, tú eres muy inteligente, tú eres esto, palabras positivas, porque eso es lo que se les queda a los niños o a los adolescentes en su cabeza. Pero si yo le digo, no, tú eres un burro, eres esto, eres lo otro, en vez de
su autoestima, ¿qué le hago? Imagínense, y es mi hijo, es mi hija. Yo mismo le estoy haciendo daño. Digo, amarlos y yo mismo les hago daño. ¿Verdad? Entonces, ustedes a sus hijos palabras positivas. Tú puedes, tú lo vas a lograr, lo que te propongas. Pero claro, también enseñarle que se tiene que esforzar. ¿Verdad? No todo llega así porque sí, hay que trabajarlo. Amén. Entonces, la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes, que la gente le agrade escuchar lo que usted habla. ¿Vale? Versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo. ¿Qué significa? No entristezcas al Espíritu Santo. No lo llenes de tristeza, porque va a llegar el momento que Él se va a ir de ti, porque tú no quieres cambiar, tú no quieres ser transformado por Él. Eso debe de haber un temor. ¿Y si se va el Espíritu Santo de nosotros? ¿Por qué? Por necios, por querer seguir haciendo mi voluntad. Entonces, aquí dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Ya vieron, no podemos maldecir. Recuerden que nuestras palabras son como un boomerang. Todo lo que tú lances es lo que se te va a regresar. Ahorita decía, ¿quiénes mienten? Y a ustedes, yo miento. ¿Te gustaría que a ti te mintieran? La regla de oro, trata a los demás como te gustaría que te trataran. Amén. Entonces, si tú mientes, ¿te gustaría que te mintieran? Si tú robas, ¿te gustaría que te robaran? Si tú engañas, ¿te gustaría que te engañaran? Si tú cometes adulterio, ¿te gustaría que cometieran adulterio en contra de ti? Entonces, esa es la regla de oro. No hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Amén. Entonces, cuando también nosotros insultamos a alguien, ¿nos gustaría que nos insultaran de la misma manera o peor? Hay que pensar, hermanos, hay que pensar antes de actuar, antes de hablar, antes de hacer las cosas. Por eso también Jesús dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él dice, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Amén. Aprendamos del Maestro. Ahí están sus enseñanzas grabadas en los evangelios. Amén. Hay que abrir la Biblia, hay que leer la Biblia. Antes sed benignos, antes sed buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vean qué bendición. Ya nos perdonó, ya todas las maldades, todo lo que hicimos en otro tiempo, cuando el viejo hombre ya nos perdonó. Entonces dice, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Entonces, usted ya lo perdonó Dios, usted es una nueva criatura, una nueva persona. Ya no vuelva atrás, ya todo para adelante. Amén. Amén. Ahora, veamos lo que hizo Jesús lleno del Espíritu Santo. El tema es conociendo al Espíritu Santo. El ejemplo, vamos a Lucas 4, 18 y 19. Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Cuando lo tenga me dice amén. Amén. Entonces, dice aquí, Jesús abrió el libro del profeta Isaías y él es el que habla y él lo lee y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Entonces, ¿por qué hizo esto Jesús? Porque Él estaba lleno del Espíritu Santo. Amén.
Y lo mismo podemos hacer nosotros. Pero para que lo podamos hacer, pues necesitamos conocer al Espíritu Santo y pedirle que nos llene de su presencia. Amén. Entonces dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas noticias a los pobres en espíritu. Amén. A la gente que está débil espiritualmente, que no tiene la fortaleza para tomar una decisión. Tú le llevas las buenas noticias. Tú le dices, si tú le entregas tu vida a Cristo, Cristo te va a cambiar. Cristo te va a transformar. Cristo te va a dar una nueva vida. Amén. Amén. Entonces Él estaba ungido, Él estaba consagrado, Él estaba lleno de la presencia del Espíritu Santo y dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Quebrantados de corazón. Todos llegamos a Cristo con heridas en el corazón, con heridas en el alma y necesitamos sanidad interna. ¿Cuántos de aquí no fuimos rechazados? ¿Cuántos de aquí no fuimos insultados? ¿Cuántos de aquí nos han herido las personas? Entonces, ¿qué pasa? Estamos heridos internamente. Y si yo voy al psicólogo, él no me va a poder sanar. ¿Por qué no me va a poder sanar? Porque la enfermedad está dentro, la herida está dentro de mi alma. Y solamente Dios puede entrar a nuestra alma. Nadie más. Nadie más. Entonces, no puedo confiar más en el hombre que en Dios. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque Dios te creó y Él te conoce mejor que nadie. Si tú vas a la presencia de Dios y tú le platicas y le dices cómo te sientes, Él te va a sanar. ¿Por qué? Porque el problema es interno, no es externo. Cuando tenemos alguna enfermedad física, pues lógico, vamos al médico y Él te va a dar medicamento para que sanes el cuerpo. Pero el alma solamente la puede sanar Dios. Nada más es perder el tiempo allá. Y dinero, exactamente. Entonces, entendamos esto. ¿Por qué? Porque el tema es conociendo al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es Dios, Él me puede sanar. Porque Él sana de adentro hacia afuera. Entonces Él me va a sanar todas esas heridas que tengo en el alma. Todas esas cosas que a mí me hicieron en el pasado, Él las va a sanar cuando yo confieso a Dios y le digo cómo me siento y me lleno de su palabra y yo tengo una comunión con Dios y yo ya no estoy solo, yo ya no estoy rechazado. ¿Por qué? Porque aunque me quede solo, tengo a Dios y cuando tengo a Dios no me va a hacer falta absolutamente nada. Porque el vacío del ser humano solo se puede llenar con la presencia de Dios. Amén. Entonces Él dice, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a esos que están atados espiritualmente, con adicciones, con depresión, con pensamientos de suicidio, con opresión. Él vino a libertar, a hacerte libre. Amén. Entonces tú eres libre, tú te tienes que sentir libre porque Cristo ya te hizo libre. Tú ya no estás atado, no dejes que el enemigo te taladre tu mente con los dardos de fuego y diciéndote que tú sigues atado. No, tú ya eres libre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, a poner en libertad, dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, espiritualmente a los ciegos. ¿Cuántos ciegos sanó? ¿Verdad? Nos dice la palabra, pero Él sanaba a los ciegos que estaban espirituales. Nosotros también estuvimos ciegos espiritualmente, pero Él quitó la venda que el enemigo había puesto en nuestros ojos y ahora ya podemos entender su palabra. Amén. Ahora ya vemos. ¿Por qué? Porque vemos espiritualmente. Eso es el discernimiento, el distinguir el bien y el mal. ¿Verdad? Porque hay gente que no tiene todavía el discernimiento espiritual por falta de comunión con el Espíritu Santo.
a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces usted ya no es ningún oprimido, usted es libre. Usted en Cristo es libre porque Cristo nos lleva de victoria en victoria. Amén. Amén. Entonces nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y si tenemos al Espíritu Santo también podemos hacer esto. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos a Juan, capítulo 14. Versículos del 12 al 14. Cuando lo tenga me dice amén. Amén. A ver, entonces nosotros podemos hacer todo lo que Jesús dijo, ¿sí o no? Sí. Amén. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Pero aquí no se confundan. No se confunda. ¿Qué le pediría a Dios? Lo que le pedimos a Dios debe de ser conforme a su voluntad, no egoístamente, no para mis placeres y deleites. ¿Por qué? De cierto os digo, el que en mí cree, ¿cuántos de aquí creen? Amén. Amén, gloria a Dios. El que en mí cree, las obras que yo hago, las obras, el trabajo que yo hago, él las hará también. ¿Sale? ¿Por qué las hará también? Porque está lleno del Espíritu Santo. ¿Verdad? Una cosa que vimos, estamos sellados, pero otra cosa es llenos. ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? Pues estando en conexión con Él, en comunión con Él, pasando tiempo en la presencia de Dios, no 5 minutos, no 10 minutos, no 1 minuto. No, ¿cuánto tiempo oras al día? Pues nada más cuando oro por los alimentos. Pues ahí no hay comunión, ahí no puedo estar lleno del Espíritu Santo. Entonces, yo voy a hacer las obras que Él hace siempre y cuando yo esté lleno del Espíritu Santo. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Qué le pedirías tú al Padre? Pídele que te llene de su Santo Espíritu. Pídele que te llene del Espíritu Santo para que sea Él el que te guíe. Amén. Para ser el que te muestre. Para que sea Él el que vaya guiando tu camino en el Señor. Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, lo que tú le pidas al Padre lo va a hacer. ¿Para qué? Para que sea glorificado Dios. Si yo hago cosas que no, pues ¿cómo voy a glorificar al Padre? Entonces, lo que yo le pida, pues no me lo va a dar. ¿Por qué? Porque con lo que yo le estoy pidiendo no voy a glorificar al Padre. Amén. Amén. Entonces, aquí nos dice así, todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que nosotros hagamos sea para glorificar a Dios. Amén. Todo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, la oración, recuérdese siempre en el nombre de Jesús. Pero también yo tengo que esforzarme por ser fiel a Dios. Ser obediente a Dios. Le vuelvo a repetir. Usted no necesita que la gente le está diciendo las cosas, lo que está bien y lo que está mal. No. Porque usted ya le abrió la puerta de su corazón a Dios. Ya tiene a Dios en primer lugar. Entonces, ya Él, por medio del Espíritu, me va a guiar. Por medio del Espíritu Santo, me va a mostrar lo que está bien y lo que está mal. Amén. Amén. Entonces, dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces yo tengo que aprender a entender lo que me sirve y lo que no me sirve. Lo que glorifica a Dios y lo que no glorifica a Dios. Me invitan a una fiesta, yo voy a una fiesta, ando bailando, ando tomando, ando haciendo cosas. ¿Voy a glorificar a Dios? No.
¿Por qué? Pues porque yo tengo, todo lo que yo hago es para glorificar a Dios. Si yo ya he tomado la decisión de entregar mi vida 100% a Cristo. Si no, pues mejor no se meta. ¿Por qué? Porque en vez de ser, ahora sí que, de ser un hijo de Dios, pues se está condenando. ¿Por qué? Porque usted ya tiene conocimiento de la palabra. Amén. Usted ya no va a tener pretextos de decirle a Dios cuando esté ahí en el juicio, no, es que yo no sabía. Sí sabías. Sabías porque ya tenías un conocimiento de la palabra. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Tomar una decisión firme. ¿Seguir a Cristo o no seguir a Cristo? ¿Camino estrecho o camino ancho? ¿Vale? Puerta angosta, puerta ancha. Usted decide. ¿No? Y Dios va a respetar su decisión. Porque Él no le va a obligar. Usted toma su decisión. Nada más que recuerde que toda decisión trae una consecuencia. Amén. Entonces, para terminar, vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 2. Versículos del 6 al 16. Con esto terminamos. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 6 al 16. Cuando lo tenga me dice amén. Amén. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos por partes. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Dios nos llamó no para estar sentados en una silla alimentándonos y nada más como ovejas engordando, no, sino para trabajar. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que alcanzar madurez. Usted y yo debemos de ser maduros espiritualmente, no ofendernos con cualquier cosa, porque debemos de saber en dónde estamos parados. ¿A qué vengo a la iglesia? ¿A qué vengo a la congregación? ¿Sale? Exacto. Agradecer, adorar, a escuchar, a aprender. ¿Sale? Entonces, tengo que aprender a ser maduro espiritualmente. Sus oraciones llegan a Dios al igual que las mías. Mi obligación es orar por ustedes, pero también ustedes deben de orar por ustedes mismos y por sus necesidades. Amén. Y no porque yo no quiera orar, no, al contrario, para mí es un placer, un privilegio orar por ustedes. Pero tenemos que alcanzar esa madurez, de entender que yo también tengo una conexión con Dios.
Y Dios también escucha mis oraciones, y Dios también va a obrar en la vida de mi familia y en la vida de mis hijos y en mí si estoy enfermo. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Amén. Entonces yo debo de alcanzar esa madurez. El enemigo, ¿qué va a querer poner? Pleito y contienda para que haya separación entre hermanos, que haya separación en tu casa, en tu hogar. Pero tú, cuando ya eres maduro espiritualmente, aprendiste a discernir y sabes, aquí hay chamuco, aquí hay un demonio que quiere poner pleito y contienda en mi casa, en mi familia, en mi matrimonio. En el nombre de Jesús, te largas. Porque tú ya no tienes parte ni suerte en mi vida ni en mi familia. ¿Por qué? Porque yo ya fui sellado por el Espíritu Santo. Entonces, por eso el tema se llama Conociendo al Espíritu Santo. Porque tú tienes el poder de Dios. Ese poder está en ti. Y el enemigo huye. ¿Por qué? Porque te ve bien parado y sabe que tú te le vas a cuadrar y le vas a decir, en el nombre de Jesús, te vas de mi casa, de mi familia, de mi hogar, de mis hijos, de mi cuerpo. Toda enfermedad se va en el nombre de Jesús. Amén. Entonces eso es lo que tenemos. Hablamos sabiduría, pero entre los que han alcanzado madurez, a un niño recién nacido, a un bebé espiritual, pues no le vamos a hablar cosas que no va a entender. Porque dice aquí, a los que han alcanzado madurez y sabiduría, fíjense, no de este siglo, la sabiduría de Dios, imagínense, la tenemos a nuestra disposición. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando tú escudriñas la palabra de Dios, te llenas de sabiduría. Y no de este siglo. Sabiduría no de este siglo, sabiduría de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo, nadie ha subido al cielo, nadie, sino el Hijo del Hombre descendió del cielo. Y el Hijo de Dios que descendió del cielo trae sabiduría no de este mundo. Entonces, cuando tú lees los evangelios y tú empiezas a practicar las enseñanzas de Jesús, tu vida cambia, porque sus enseñanzas no son de este siglo, no son de este mundo. ¿Sale? Entonces, hablamos sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, que mueren. Tanto científico, tanto estudioso, mueren. Y cuando mueren, también muere su conocimiento, su intelecto. Pero la sabiduría de Dios es eterna. Abraham, Isaac, Jacob, todo lo que hicieron en su vida, si usted practica lo que hicieron ellos, usted también va a llegar a ser como ellos. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo por los siglos de los siglos. Amén. Y sus enseñanzas son fieles y verdaderas. Amén. Entonces dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Por qué en misterio? Porque no cualquiera lo entiende. Por eso Jesús hablaba en parábolas. Por eso Él hablaba como ejemplo. Porque no les podía hablar como les habló a sus discípulos. Entonces, aquí nos dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para quién? Para nuestra gloria. Para nosotros, para darle gloria a Él. Amén, para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Quién crucificó al Señor de gloria? Personas religiosas, sacerdotes religiosos, que no entendieron quién era Jesús, que no les fue revelado. ¿Por qué? Porque no conocían al Espíritu Santo. En todas las religiones le hablan de la palabra, le hablan de la Biblia y todo, pero ¿creen que hayan recibido a Cristo como su Señor y su Salvador? ¿Creen que estén llenos del Espíritu Santo? Entonces, aquí por eso dice, porque si hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Ahora dice, antes bien, como está escrito,
cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, lo que Dios tiene preparado para nosotros allá en el cielo, ni siquiera nuestra mente no lo alcanza a comprender. Por eso vale la pena perseverar, vale la pena trabajar, vale la pena seguir adelante en los caminos de Dios, porque Dios tiene algo maravilloso para los que le aman, nada más a los que le aman. Si usted ama a Dios, usted va a esforzarse por obedecer sus mandamientos, por hacer agradable para Dios. Amén. Entonces, pero Dios, fíjense, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, lo escudriña, lo escarba hasta lo más profundo de Dios, porque vimos desde el comienzo que desde el Génesis el Espíritu Santo ya estaba, se movía sobre la faz de las aguas. Entonces Él conoce todo porque Él es Dios. Amén. Amén. Entonces, versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Fíjense, nosotros ya tenemos al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para saber lo que Dios nos ha concedido. La Biblia está llena de promesas. Antiguo pacto, nuevo pacto. ¿Sí o no? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Qué pasa? Si le dejan un testamento, una herencia, si a usted no le leen el testamento, usted no va a poder tomar posesión de la herencia, porque usted ni siquiera sabe que recibió una herencia. Dios nos dejó miles de promesas en su palabra. Pero si yo no leo la palabra, ¿cómo me voy a enterar de las promesas, a lo que tengo derecho, si ni siquiera abro la Biblia? Amén. Entonces dice, ¿para quién? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que sepamos lo que Dios nos ha dado. Versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. El Espíritu te enseña, porque el Espíritu ya vive dentro de ti. El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Él acomoda lo que es lo espiritual. Tú lo vas a entender por espiritualmente, es como vas a entender la palabra. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué no las percibe? Porque está muerto espiritualmente, no entiende. ¿Sale? Entonces dice, porque para él son locura. ¿Cuánta gente no le ha dicho que está loco? ¿Sí o no? Porque ora, porque viene a la iglesia, porque por muchas cosas, ¿no? Pero ¿por qué le dicen que está loco? Pues porque ellos no lo entienden, para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, distinguir. Nosotros ya distinguimos el bien y el mal por el discernimiento que tenemos por medio del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y luego dice, versículo 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Usted sin decir nada y solo observando, usted se da cuenta de todo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Pues porque usted ya tendrá un sexto sentido. Para que se entienda, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo y Él nos muestra. Cuando usted da un consejo en base a la Biblia, ya sea porque usted lo vivió o porque usted ya leyó la palabra de Dios. Pero si usted estuviera muerto espiritualmente, ¿qué consejo daría? Pues conforme a la experiencia que ha adquirido con los años. Pero ¿qué pasa? Pues no sabe si le va a hacer efecto, porque a lo mejor ni a usted le hizo efecto ese consejo, ¿no? Pero nosotros dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? Es una pregunta. ¿Quién conoció la mente del Señor? Pues nadie. Porque nuestra mente pues no se puede comparar a la mente de Dios, del Creador. Entonces dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién le enseñará a Dios? Pues
Nadie, porque nadie le puede enseñar a Él, porque si alguien le enseñara entonces no fuera Dios. Pero vean aquí lo glorioso y maravilloso. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Tenemos la mente de Cristo. Entonces debemos de dejar que el Espíritu Santo nos llene, que el Espíritu Santo nos guíe. Pedirle a Dios, ¿qué vamos a pedir a Dios? Que nos llene de su Santo Espíritu, que nos dé sabiduría. Amén. Que sea Él el que nos guíe, que sea Él el que nos ayude a dar fruto. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por sus enseñanzas. Que Él siga obrando en nuestra vida, que Él